con la pintura? ¿Por qué no con la narrativa? ¿Qué es lo que tiene el poema, ese espacio en blanco que diría el poeta Eddie J. Bermúdez, para que nosotros nos acerquemos a él de esta forma tan abierta, ¿no? Que nos abre en canal a todos, al propio poeta y al propio lector, o en este caso escuchante, ¿no? Bueno, a ver, yo me ha costado mucho y todavía me sigue costando cuando dicen que lo que escribo es poesía. Yo siempre, a ver, yo no había leído poesía. No había leído poesía. De hecho, allí en la plaza del ayuntamiento, cuando se hace el festival de poesía, pues el editor de Huelga y Fierro me preguntó, y después Isla Correllero me preguntó, pues me acerqué a comprar un libro, que si me gustaba la poesía. Y les dije, no lo sé. Como si te preguntan si te gusta la comida, ¿no? Sí, sí, digo, a ver, yo he leído, sí, bueno, tengo por ahí una poesía, a la poesía, que luego la tendré Entonces dije, pues mira, no lo sé. Yo empezaba a escribir y me dicen que es poesía, digo, pero no tengo ni idea. Entonces me preguntó de dónde escribía y de esta y cómo, y me dijo, pues es poesía. Y digo, pues bueno, pues vale, es poesía. Pero me ha costado mucho, incluso algunas veces, hasta no me tengo yo muy claro que lo que haga es poesía. Yo me gusta escribir. Bueno, más que escribir, me gusta contar, me gusta que la gente escuche otros relatos distintos a los que nos están metiendo todos los días y que sea algo que intente comprometer y tirar para adelante. Este es el segundo libro, el otro era una novela, pero a mí lo que me cuesta mucho, tanto cuando hablo como cuando escribo, es que para explicar una cosa, y algunos que me conocen, algunas me dicen pesado, pues me extiendo mucho. Entonces empecé a escribirlo así, sin ninguna intención de poesía, nada, sino de escribirlo así. Vi que era capaz con eso de ser más concreto y hacerlo, y empecé a hacerlo así. Las tengo dispersas, ahora he empezado a recopilar y tengo ya otro ahí preparado, pero y otro más o menos. Entonces, bueno, pues ese es mi acercamiento a la poesía. Tener en cuenta que yo he leído mucho, pero yo fui hasta los 12 años a la escuela y luego cuando yo empiezo a militar, leo mucho, pero mucho ensayo, mucho de política, mucho de sindical, mucho así, ¿no? Pero novela, poesía, muy poco, porque no tenía tiempo entre la lucha, el tiempo que me llevaba y luego la familia y situaciones familiares y tal, pues no tenía tiempo de otra cosa. Ahora es cuando pues me he empezado a destapar un poco en otras cuestiones. En el ensayo, en la política, me manejaba mejor porque es lo que he estado haciendo, incluso mucho antes de empezar. Digo esto porque había un maestro que Javi le conoce, que cuando yo era presidente de la asociación y ponía carteles y hacía escritos y no sé qué, decía, esto lo ha escrito Julio, porque tiene muchas faltas de ortografía, y las sigo teniendo. Yo le decía, sí, las tengo, no he podido no más que ir hasta los 12 años, porque los vuestros hicieron lo que hicieron en este país, y porque muchos maestros como vosotros pues habéis enseñado de la manera que habéis enseñado. Entonces, pero escribía con falta, escribía mal, pero escribía. Nunca, siempre he tenido las ganas de escribir. Y con ganas de escribir un libro, pues desde los años 79 o por ahí, que ya participé, no seguí porque me puse malo y tal, en un libro colectivo, donde éramos 20 y tantas personas, uno de ellos tú le conoces, el Manchego, y tal. Y desde entonces llevaba con ganas de no solamente hacer un informe a la ejecutiva, no solamente hacer una valoración, sino de escribir. Y bueno, pues
me costaba, pues por el tema de la ortografía, lo que pasa es que tengo aquí una buena... que me lo corrige y tal, una buena corregidora de los textos y tal. Y me costaba, los tenía y tal, pero cuando ya me pongo y no paro. Luego la poesía o esto que escribo, yo no sé, a mí me dice mucha gente que lo hacen de otra manera. Yo, según voy paseando, según voy, lo llevo en la mente, llego a mi casa, lo escribo y punto, ya está. Ya está. No le doy muchas vueltas, no le busco y tal. Pues desde ahí, esa es la forma que yo entiendo de acerco a la poesía. Ajá. Y Julio, a mí me gustaría que nos contaras también, has comenzado a un poco esbozar que estudiaste hasta los 12 años únicamente, luego sin embargo has estudiado una carrera a tu aire, de forma totalmente autónoma, es una de las, y mayor ya además, es una de las cosas más complejas que hay, volver luego a estudiar y más con esta base. Cuando tú te enfrentas al mundo poético, a la condensación que significa un poema, desde ese ensayo, desde ese análisis político, desde ese análisis social que tú tienes, que es muchísimo más amplio, que además entra en vericuetos siempre, o sea, es un lenguaje complejo el del ensayo, el del análisis, el de la narrativa, y sin embargo en poesía hay como que condensar, ¿no? Cuando te enfrentas a esa condensación y dices que te sale sola, a mí siempre me sorprende muchísimo, ¿no? Porque para mí es casi que lo más complejo de la traslación del pensamiento a la poesía es precisamente el condensar, ¿no? El recortar a un verso, a una imagen, todo un pensamiento complejo. ¿Cuál es ese proceso que tú, sobre todo luego cuando regresas al poema, dices, este poema dice lo que yo he querido decir? Bueno, a ver, este poema que dice lo que yo he querido decir, sí, lo que yo iba todas las mañanas cuando voy a andar o en cualquier momento que me vienen cosas a la cabeza, sí, tengo el poema, tengo el libro, tengo aquí todo metido, ¿no? Cuando me pongo a escribir no sale exactamente como lo... Pero sí es verdad que el fondo, la cuestión, ahí está. Bueno, lo que pasa es que como la llevo, lo escribo y ya está, pero que no le doy más vueltas, no sé darle más vueltas, no sé darle más vueltas, no sé si con eso te he respondido. Sí. Quiero, cuando decías que fui hasta los 12 años a la escuela, quiero decirte una cosa, fui hasta los 12 años, entonces se podía ir hasta los 14, o si tenían dinero los padres, pero allí pasó, no sé qué es lo que pasaría en Junco, que a los 12 años nos echaron de... Pero es que además estuve yendo con, si se puede llamar maestro, un señor que decía que sus alumnos sabrían leer, escribir, restar, multiplicar, dividir o no, pero lo que sí sabrían es rezar el rosario. Entonces, quiero decir que las bases que tenía eran pequeñas. Yo tengo que, cuando has dicho de que estudié, yo tengo que agradecer mucho mi pertenencia a la OA. La OA es Hermandad Obrera de Acción Católica, para aquellos que no lo sepan. Tengo que agradecer mucho mi paso por allí, porque fue quien me enseñó qué es lo que era la injusticia que había, cuál era una sociedad distinta, pero además me enseñó a profundizar. Yo, sin haber pasado por allí, no hubiese sido capaz de afrontar un acceso a la universidad ni la universidad, si no hubiese pasado por la UAS. Y si no hubiese pasado por la UAS, seguramente lo hubiese descubierto en algún otro sitio, pero donde descubrí la lucha y donde me llevó al compromiso que desde entonces pues no he dejado de tener.